Bendiga a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de la lectura titulada Sal y Silicio en Jeremías capítulo 48 y capítulo 49. Vamos así a orar. Comenzamos. Señor, te agradecemos, Padre. Eres bueno y maravilloso y no hay otro como tú. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por tu gracia, si no fuera, Padre, por tu misericordia, por tu compasión? Por tanto amor que sientes por nosotros, Señor, que a través de tu Hijo morir en esa cruz, Señor, cargó nuestros pecados, nuestras faltas, para que tuviéramos acceso, Señor, en el día de hoy a tu perdón. Háblanos a través de tu palabra, Señor, para la edificación no solo nuestra, sino de los que nos rodean. De acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos entonces asimismo capítulo 48 y capítulo 49, Moab, Amón y Edom, Sal y Cilicio. Así que quizás nunca haya visitado Egipto, no sé cuántas personas han ido, am, y ciertamente nunca quizás viajará a Filistea, Moab, Amón o a Edom. ¿Y por qué? Si usted lee el capítulo 47, versículo 4, el 48, versículo 2, el 49, el 2 y el 10, puede ver lo que es como una inspección, ¿verdad? De un mapa mundi, podemos decir, ¿verdad? Como un globo mundial. Pero sacar provecho de esos tristes ejemplos es algo, pues, que no será muy ventajoso. Pero basado en estas tres naciones extintas, un sermón en una frase, ¿qué nación representa un problema con el cual estás actualmente luchando? Se podría hacer, ¿verdad? En un mapa, un alrededor del nombre de esa nación. Y junto con el versículo que constituye en su epitafio, tal vez quizás pudiera colocar el versículo en un lugar visible en el hogar, ¿verdad? O en el taller. Quizás sea un recordatorio para usted, un proyecto de prevención en la vida cristiana. Implica ser cada día más sabio, hermano, y eso estudiamos la palabra para entenderla mejor, que Dios nos guíe, que nos dé sabiduría, y no ser solamente, hermanos, meramente más maduros o más viejos en la relación con Dios. Miremos aquí algunos de estos versículos. Miremos aquí, por ejemplo, Moab 48:10, mire lo que dice. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. En Amón, capítulo 49, versículo 4, mire lo que dice. ¿Por qué te glorias? Tu valle se deshizo, la que confía en sus tesoros. Edom, tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Capítulo 49, versículo 16. ¿Ha aprendido una lección que quizás ha pasado por alto en su vida? Muy tristemente, hermano, mucho de lo que sucedió en estas historias. El ejemplo es un lenguaje que todos pueden asimismo leer. Así que si fuéramos a hacer una idea, ¿verdad? Como un resumen, poner en esencia, ¿verdad? ¿A qué se refiere lo que hemos aprendido de estas naciones? ¿Cuál es la razón fundamental por la que Egipto, Filistea, mire, hermano, Egipto, Filistea, Moab, Amón, Edom, Damasco, Cedar, Azor, Elam, Babilonia, Israel, Judá y muchas otras naciones en la historia del mundo fueron destruidas? ¿Cuál es la respuesta, hermano? Se encuentra en el capítulo 48, versículo 42. Vamos a leerlo. Dice así. Y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo porque se engrandeció contra Jehová. No solo Moab, hermano, sino que todas estas naciones se engrandecieron contra el Señor. Podemos ver entonces asimismo que los moabitas descendían de Lot debido al incesto que éste cometió con una de sus hijas. Si no sabe la historia, hermanos, busquen Génesis capítulo 19, del 30 al 37. Llevaron a los israelitas a la idolatría en el capítulo 25 de Números, del 1 al 3, y se unieron a las bandas armadas que Nabucodonosor envió a Judá en el 602 a.C. Más tarde Babilonia los conquistó y desaparecieron también a sí mismos como nación. Queremos, eh, no queremos, queremos ser el Dios principal de la nación de Moab, como dice Números 21 del 29. Y el sacrificio de Dios de niños era parte importante en su adoración, como dice Segunda de Reyes, capítulo 3 del 26, asimismo el 27. Y para fabricar vino se aplastaban las uvas. Luego de 40 días, el vino cambiaba entonces asimismo de vasija y quedaba el sedimento.
Si no se hacía esta operación, el vino resultante era inferior. Así que con esta ilustración, el profeta quiere decir que a causa de la complacencia de Moab y su negativa a hacer la obra de Dios, sería totalmente destruido. Ese es el capítulo 48 del 11 al 12. Lea y puede ahí entender la historia en comparación al simbolismo de las uvas. Después de Israel se dividió asimismo los reinos del norte y del sur. El reino del norte estableció becerros como ídolos en Belén y Dan para evitar que el pueblo fuera a adorar a Jerusalén. Y la capital del reino del sur, Primera de Reyes 12 del 25 al 29, puede leer esa parte allá. Moab fue condenada por su soberbia. Dios no tolera la soberbia porque esta es apropiarnos del mérito que le corresponde a Él o mirar con desdén a otros. Dios no condena la satisfacción por lo que realizamos, como dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 22, pero sí se pone firme en contra de subestimar nuestra importancia. Romanos 12 versículo 3 nos enseña a que pensemos de nosotros mismos con cordura. Kir Ares era una ciudad fortificada en Moab, y la compasión de Dios alcanza a toda la creación, incluso sus enemigos. Los hijos de Amón descendían de Lot debido al incesto que éste cometió con una de sus tres hijas, ¿verdad? Como ya habíamos dicho anteriormente. Y como los moabitas lo hacían también. En el capítulo Génesis 19 del 30 al 38 puede ver eso, como los moabitas hacían eso. Los condenaron por robar de tierra del pueblo de Dios y adorar al ídolo Moloc. Si se acuerdan de Moloc, que lo seguimos mencionando, ¿verdad? Porque sigue siendo adorado en muchos lugares diferentes. Es el Dios al cual le sacrificaban los niños. Los israelitas descendían de Jacob y los edomitas de su hermano gemelo, Esaú. Por tanto, Israel y Edom descendían de Isaac. Hubo conflictos constantes entre ambas naciones y Edom se alegró por la caída de Jerusalén, como lo habla de esto el libro de Abdías. A Temán, un pueblo en la parte norte de Edom, se le conocía por su sabiduría y fue el pueblo natal asimismo de Elifaz, uno de los amigos de Job, como lo puede ver en Job capítulo 2:11. Pero ni siquiera, hermanos, la sabiduría de Temán salvó a Edom de lo que es asimismo la ira de Dios. Dedán era una ciudad floreciente que recibía caravanas de viajeros. Dios dijo a sus habitantes que huyera a cavernas, lugares profundos o también los destruirían. Temán y Dedán estaban en los extremos opuestos del país, así que esto muestra la destrucción total de Edom por parte de Dios. Bosra, capítulo 49, versículo 13, es una ciudad en el norte de Edom. Entonces Edom estaba localizada en una fortaleza de rocas que en el día de hoy es conocida como un lugar llamado Petra, al sur de Jordania, y Edom pensó en un momento, hermanos, que era invencible a causa de lo estratégico de su ubicación y la destruyeron por su soberbia. La soberbia destruye a los individuos al igual que a las naciones. Nos hace pensar que podemos cuidarnos sin la ayuda de Dios, aún servir a Dios y a los demás nos puede conducir a la soberbia. Si hiciéramos un inventario, ¿verdad?, de nuestra vida y de servicio a Dios, le podemos pedir que señale y quite cualquier soberbia que quizás nosotros tengamos, hermanos. Dice, póngase de pie los orgullosos. Dice, pues, yo no me voy a poner de pie, ¿eh? Yo soy muy orgulloso para reconocer que soy orgulloso, ¿verdad? Es la soberbia, hermano, qué cosa difícil. Damasco era la capital de Siria y al norte de Israel, y Asiria y Babilonia derrotaron a esa ciudad. Nabucodonosor atacó Damasco en 605 a.C. y derrotó a sí mismo, y la derrotó, como dice Amós capítulo 1, versículo 4 y 5. Es difícil atribuir la derrota del ejército a un hecho en particular, pero Dios destruyó Siria. Cedar y Azor eran tribus nómadas que estaban al este de Israel y al sur de Siria en el desierto. Y en 599 a.C., Nabucodonosor las destruyó. Elam estaba localizada al este de Babilonia y Nabucodonosor la atacó en 597 a.C. Más tarde se convirtió en el núcleo del imperio persa, Daniel capítulo 8, versículo 2, en la residencia de Darío. El trono representa, hermanos, el juicio de Dios y su soberanía, y él dirigiría la destrucción de Elam. Él es el rey sobre todos los reyes, incluyendo el de Elam. Así que, hermanos, mire, la soberbia es una cosa que se ve desde el momento del diablo.
La soberbia es uno de los pecados, el orgullo es uno de los pecados más agradados, podríamos decir, del enemigo, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque sin darnos cuenta podemos permitir que nuestra soberbia, hermano, nos lleve a un camino donde nos aleja así mismo de Dios, donde nosotros hacemos lo que hacemos con nuestras manos y que gracias a mí, gracias a yo soy el que yo, un egocentrismo enfocado siempre en el yo, ¿verdad? El síndrome del yo-yo. Tengamos cuidado, hermanos, con ese síndrome y nunca permitamos, ¿verdad?, que el yo-yo nos aleje de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra y por el recordatorio, Señor, de la repetición, Padre, de la idolatría, de la desobediencia, de la adoración a ídolos, Padre, de reemplazarte a ti, todas estas cosas que podemos ver en esta historia. Y ayúdanos, Señor, a poner nuestra vista siempre enfocada en ti, sin mirar las cosas que son irrelevantes. Te adoramos y agradecemos, Señor, por cada oportunidad de ayer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente a todos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.